Where down we go, 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 go. Hola, os voy a hablar de una orden del Ministerio de Sanidad, la SND 414-2020, publicada en el sábado 16 de mayo, el día de ayer, en el que se establecen las medidas de flexibilización para la desescalada en la fase 2, que no nos aplica, pero en cuyo texto, en una disposición final segunda, se introducen importantes modificaciones en otra orden del Ministerio de Sanidad, en este caso la 399-2020 del 9 de mayo, en la que sí se tratan esas medidas de flexibilización para la fase 1. Como todos ya sabréis a esta altura, en la provincia de Granada, inicialmente excluida de ese pase a la fase 1, entraremos en la fase 1 a partir de las 00 horas del lunes 18 de mayo. Pues bien, a continuación os vamos a comentar las principales novedades a tener en cuenta para esta reapertura, ¿vale?, de establecimientos de locales de comercio minorista y prestación de servicios asimilados, también de las terrazas de hostelería y de los establecimientos, hoteles y alojamientos turísticos. Vamos con ello. En esta fase 1 se permite la reapertura de los locales de comercio minorista y otros de prestación de servicios asimilados, con algunas restricciones. Solamente aquellos que tengan una superficie igual o inferior a los 400 metros, y luego se les pone una serie de requisitos como el establecimiento de un horario de atención preferente para las personas mayores de 65 años y la observancia de una serie de medidas de higiene y de prevención que se establecen en el mismo texto legal y que vamos a ver a continuación. Se siguen dejando fuera de esta opción de reapertura a los parques y centros comerciales, ¿vale? Por el contrario, sí que se permite ahora en la fase 1 la apertura de los concesionarios, de las ITVs, de los establecimientos de jardinería y de los viveros, independientemente de cuál sea su superficie. En diferentes bloques, y esto sigue un patrón común para los diferentes sectores de los que se hablan de medidas de higiene y prevención en los locales, de medidas de higiene para los trabajadores y de medidas de higiene para los clientes. En el caso de los locales comerciales, entre las medidas de higiene, muy importante, se establece la obligatoria limpieza y desinfección por lo menos 2 veces al día. Una de ellas deberá de coincidir con el final de la jornada y la otra preferentemente se deberá de hacer a mediodía y siempre cerrado al público. En este punto se establece que los aseos de los establecimientos comerciales no podrán ser usados por los clientes, salvo causa de fuerza mayor o de estricta necesidad. En el caso de ser utilizados, deberán de ser inmediatamente limpiados y desinfectados. Respecto a las medidas de higiene y prevención para los trabajadores, se establece que se deberá de mantener siempre una distancia mínima entre cliente y prestador de servicio, esto es, nuestro empleado. Siempre una distancia mínima de 1 metro en el caso de existir pantallas o mamparas protectoras, o en caso contrario de 2 metros. En aquellos servicios en los que no sea posible el mantenimiento de una distancia mínima interpersonal, como puede pasar en las clínicas de fisioterapia o en las peluquerías, se deberá dotar de los medios de protección personal correspondientes a todos los trabajadores. Entre las medidas relativas a la higiene hacia los clientes, se establece que el tiempo de permanencia del cliente en el establecimiento será el estrictamente necesario para llevar a cabo la compra. Además, en el establecimiento se deberán de señalizar en todo momento la distancia que deben de mantener los clientes, que deberá de ser de 2 metros. Esto se llevará a cabo mediante indicativos adhesivos en el suelo o balizas indicadoras. Por su parte, habrá que poner siempre a disposición de los clientes geles hidroalcohólicos. No están permitidos tampoco el uso de elementos de prueba, como los testers típicos de las colonias o de las cremas, y en el caso de los establecimientos de venta de productos textiles, los comercios de ropa, el uso de los probadores se hará siempre de una persona en una, y en el caso de una prenda que haya sido probada y no se la lleve el consumidor, el establecimiento debe de poner los mecanismos suficientes para que esta prenda sea desinfectada e higienizada correctamente antes de su puesta a disposición de otros clientes. Además, los establecimientos en todo momento deben de indicar y dejar claro a los clientes cuál es el aforo máximo del establecimiento y poner los mecanismos necesarios para controlar el aforo en todo momento.
En el capítulo cuarto se habla de la apertura de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración. Esta reapertura será siempre de un 50% de la capacidad de la terraza y se medirá en función de del número de mesas habilitadas en la licencia de la terraza del año anterior. No obstante, si la empresa llegara a un acuerdo o obtuviera una autorización del ayuntamiento para una ampliación del número de mesas, siempre habrá que respetar la proporción de ese 50% entre la superficie disponible y el número de mesas disponibles y las que se han de instalar. Además, se debe de habilitar proporcionalmente o facilitar proporcionalmente un incremento de la zona peatonal de paso a través de esa terraza. Como sabréis también, el número máximo por mesa o agrupación de mesas será de 10 personas. Entre las medidas de higiene y prevención para la prestación de los servicios en las terrazas al aire libre se prevén, de manera muy resumida, las siguientes. Entre cada uno de los clientes siempre se deberá de llevar a cabo una limpieza y desinfección completa de la mesa y las sillas. Se recomienda el uso de mantelería de un solo uso. Se pondrá a disposición de los clientes geles hidroalcohólicos en todo momento. Se evitará el uso de cartelería de uso común, sustituyéndola por cartas en formato digital o a través de dispositivos electrónicos. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla o la cobertería, se almacenarán siempre en recintos cerrados o, en caso contrario, alejados en todo momento del tránsito de las personas. Se eliminarán los productos en autoservicio. Y el uso de los aseos por parte de los clientes será siempre de uno en uno, salvo causas en las que la persona deba ser acompañada por algún tipo de dependencia o de problema, y los aseos, atención, deberán de ser limpiados y desinfectados como mínimo 6 veces al día. En esta misma orden se establece la apertura de los hoteles y alojamientos turísticos. Inicialmente, en esta reapertura no se ponen limitaciones a las unidades de alojamiento, sí a la apertura de las zonas comunes, que seguirán cerradas. Respecto a los servicios de restauración y cafetería, se emplaza a las mismas medidas establecidas en el capítulo cuarto, que es el que versa sobre la apertura de las terrazas al aire libre de negocios de restauración y hostelería. No obstante, como se dice, se podrán prestar aquellos servicios de restauración y hostelería exclusivamente para los clientes alojados y necesarios para la correcta prestación del servicio de alojamiento. No estará permitida la utilización del spa, piscina, gimnasio y otro tipo de zonas comunes del establecimiento. Y el uso de los aseos, como en casos anteriores, se remite a las normas comunes de utilización de uno en uno y una desinfección completa después de cada uso. Entre las medidas de higiene y prevención en los locales de alojamientos hoteleros y alojamientos turísticos, se establecen que habrá que indicar en todo momento a través de cartelería las medidas que se están aplicando en todos los idiomas frecuentes de su clientela. En la zona de recepción y conserjería se deberá garantizar en todo momento la distancia mínima entre cliente y empleado de 2 metros. Se realizará la correcta desinfección de todos los elementos manipulados por el cliente una vez finalizada su estancia. Para las unidades de alojamiento se dispondrá en todo momento de un procedimiento documentado de limpieza y desinfección acorde a las instrucciones de las autoridades sanitarias en relación a esta crisis del COVID-19. Por supuesto, previo a la apertura del establecimiento se llevará a cabo una limpieza y desinfección general de todo el establecimiento y todas sus instalaciones. Se limpiarán y desinfectarán como mínimo cada 2 horas durante el periodo de su uso todas aquellas superficies susceptibles de manipulación y contaminación, tales como pueden ser las botoneras de los ascensores, los pasamanos de las escaleras, los grifos, los pomos de las puertas o los tiradores. Por último, recordaros, como decíamos al principio, que en esta orden de sanidad es del 16 de mayo, es en la que, a través de esta modificación que os hemos comentado de la orden que regulaba la fase 1, se ha incluido por fin la provincia de Granada entre las unidades territoriales que se puedan acoger a la fase 1.
Os animamos a todos a evaluar la utilidad o la posibilidad de empezar con vuestras actividades, siempre de una manera segura y responsable, evitando cualquier tipo de contingencia legal y de cualquier reclamación, y por supuesto y prioritariamente con todas las medidas de seguridad, higiene y prevención para intentar entre todos que paremos esta epidemia y podamos recuperar cuanto antes nuestro nivel de actividad, que es lo que todos deseamos. Esperamos que este vídeo, que no se ha extendido mucho y que como en otras ocasiones tratamos de utilizar un lenguaje bastante sencillo, claro y directo, nada técnico, os ayude un poco a clarificar toda esta nebulosa de legislación y de modificación sobre modificación que estamos viviendo en esta crisis del COVID-19. Como siempre, quedamos a vuestra entera disposición. Ánimo y paciencia con todo.